este episodio veremos qué es el síndrome del impostor y cómo liberarnos de él. Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Emprendedores Digitales, entrevistas a los mejores referentes del mundo del emprendimiento, negocios digitales y desarrollo personal. Te enseñaremos las mejores estrategias y tácticas para que tú también emprendas con éxito. Vamos con la invitada de este episodio. Hoy tenemos con nosotros a Estíbaliz Bilbao, emprendedora especialista en el síndrome del impostor y mentora de profesionales que quieren conseguir sus objetivos sin estar sufriendo. ¿Quieres saber por qué padecemos todos el síndrome del impostor en mayor o menor medida y cómo liberarnos de esta epidemia silenciosa de una vez por todas? Pues quédate con nosotros y disfruta de la entrevista. Buenas tardes, Estíbaliz, ¿qué tal estás? Hola José Miguel, pues encantada de participar en tu podcast y de poder aportar un granito de arena para que la gente tenga un poquito más de claridad sobre qué es eso del síndrome del impostor. Muy bien. Oye, pues nada, yo encantado de tenerte en este video podcast, Emprendedores Digitales, para hablar del síndrome del impostor y los negocios, ¿no? Porque en el fondo los emprendedores, bueno, pues tenemos de síndrome del impostor, que es lo que vamos a hablar, tenemos más o menos, pero bueno, algo tenemos todos, ¿o no es así? Sí, Aquí, ¿no? sí. Sí, los estudios dicen que el 70% de las personas lo van a vivir alguna vez en su vida. El problemilla que tenemos los que emprendemos solos es que los porcentajes suben hasta el 82%. Así que imagínate si lo vivimos o no lo vivimos. Y es verdad, hay gente que lo vive al principio, luego ya empieza a coger un poquito control y lo supera, pero luego hay personas que se quedan totalmente bloqueadas y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Claro, ¿no? Y además que dices, bueno, como en el emprendimiento estamos, cada día estamos cambiando cosas, estamos mejorando, claro, el síndrome del impostor lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Si estuviéramos Claro, estáticos, seguro que el síndrome no pasaría nada, pero has como dado en el estamos clavo. cambiando, he dado en el clavo. Has dado en el clavo de uno de Ah, los detonantes del vale, síndrome del impostor, que es hacer algo diferente, salir de mi zona de confort. Evidentemente, si yo me quedo haciendo siempre lo mismo y me funciona en mi negocio, lo supero y tranquila. Pero si voy a ir subiendo de nivel y cada vez, por ejemplo, yo empecé con autoestima, ahora después síndrome de impostor, ahora estoy metida en liderazgo. Entonces, cada vez que sales de tu zona de confort es cuando dice, toc, toc, aquí estoy, ¿no? Y hay que saber cómo gestionar eso. claro, ¿quién soy yo para hablar de esto? Sería lo que todos pensamos un poquito más o menos. Muy bien. Efectivamente, esa es la frase también. Estás muy puesto sin estar puesto. Bueno, porque en el fondo, a ver, yo soy emprendedor también, bueno, me gusta mucho lo que es la lectura, el desarrollo personal y quieras que no, yo también sufro estas cosas, o sea que no, aquí todos en, en parte sufrimos un poco en autoestima, síndrome de impostor, quieras que no, ¿no? Y por Sí. eso, porque me gusta, ¿no? Saber. Pero mira, antes de nada, Estíbaliz, tú, es decir, no has estado siempre en los negocios online. Yo he estado viendo tu bio en tu página web y tal, y bueno, tienes ahí una historia que quiero que nos cuentes un poco. Una mujer que trabajaba, creo que si no recuerdo mal, hasta las 6 de la tarde, mañana, tarde, y luego tenía a la madre también enferma. Tuviste una serie de cosas que se juntaron en un momento que dices, madre mía, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué es lo que te llevó a decir, oye, voy a montar mi negocio? ¿Cómo fue Sí. esta historia? Cuéntanoslo. Bueno, pues como bien dices, yo crecí con la autoestima en el inframundo, pensando que yo no valía para nada. O sea, no es que yo valiera poco, es que no valía para nada. Y cuando creces así, imagínate, tus notas son muy mediocres. Entonces, cuando yo llega el momento de elegir carrera, yo quería ser periodista, me encantaba la radio, la investigación. Bueno, pues no tenía nota porque era el primer año que había en Málaga universidad y facultad de periodismo y solo había 50 plazas. Evidentemente me quedo fuera y entonces tengo que estudiar derecho y digo tengo que, porque fue una obligación. Yo no quería, no me gustaba, pero llega un momento en que te rindes y dices, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, cuando crees que no vales para nada, dices, ¿a mí quién me va a contratar? Y entonces dices, bueno, mi mejor opción es estudiar en las oposiciones porque de ahí, salvo que cometa un delito, no me van a echar. Y te metes desde el miedo más profundo a hacer algo que no quieres hacer por intentar buscar un poco de seguridad y evidentemente no funcionó. Yo estaba convencida de que no podía probar, de que me hacía falta memoria fotográfica que yo no tenía y que era imposible, pero yo seguía ahí porque no encontraba nada más que hacer, ¿no? Así que cuando ya por fin me puse enferma después de 7 años dedicándome a eso, no me quedó más remedio que dejarlo, descansé unos meses y luego, pues, ¿de qué vas a buscar trabajo? Pues de abogada, lo que había. ¿Qué tipo de jefes crees que atraes cuando consideras que no vales para nada? Pues los que más van a abusar y se van a aprovechar de ti, que te van a hablar de mala manera, que te van a pagar poco, que se van a aprovechar de tu trabajo y no te van a citar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vas saliendo de un trabajo a otro y te vas dando cuenta que son todos iguales.
Y en el último que yo estuve, que ahí fue cuando coincidió lo que tú comentas de que mi madre, bueno, pues va a hacerse una revisión y los médicos la ingresan y se tira pues casi 4 meses ingresada y finalmente fallece en el hospital y ahí estás eh, eh, diciendo, venga, tengo que trabajar, pero también voy a dedicarme a esto. Y justo mi madre se pone enferma en marzo y justo en septiembre del año anterior yo ya había decidido que quería hacer otra cosa y que me quería marchar. Empiezo a contratar terapeutas, coach, psicólogos, gente que me ayude para fortalecerme y en ese momento tengo que dejarlo todo aparcado para poder atender a mi madre, pero bueno, aún así mis ganas podían más y yo me iba y escuchaba pues podcast y estaba leyendo libros cuando ya se quedaba dormida, etcétera, o en el autobús iba aprovechando siempre el tiempo. Y bueno, el ver que esta es una de las cosas más habituales cuando alguien va a fallecer, que te dicen, me arrepiento de tantas cosas que no he hecho. Entonces eso te abre muchísimo la mente y dices, madre mía, yo quiero estar dentro de 10 años en el sitio que estoy, no quiero. Entonces eso unido a un punto de inflexión en que yo investigaba, ¿no? Como para aprender de finanzas, de negocios, para salir de ahí, y me llega un libro que no recuerdo desgraciadamente el nombre, que dice que los abogados tienen una esperanza de vida 20 años inferior a la de otros profesionales por los niveles de ansiedad que padecen. Claro, yo en ese momento sufría de ansiedad, de depresión y fue como, no, 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 yo quiero mis 20 años, o sea, ni de broma. Entonces, entre eso y bueno, el trato que recibí cuando mi madre muere y todo se me junta, y ahí es cuando yo ya de verdad digo, voy a hacer algo. Entonces, monto un plan y decido cómo me voy a marchar. Y yo me marcho unos 6 meses después de que todo esto pase y arranco. Y para los que nos estén escuchando que no sepan a qué dedicarse en emprender, yo solo tenía claro que quería que fuera algo que tuviera que ver con comunicar y con desarrollo personal, que es súper genérico. Y paso a paso fui enfocándome, pero ese momento de la muerte de mi madre y ese momento de decir que me quedo con 20 años menos de vida por dedicarme a este trabajo, que encima lo agradezco porque me ha dado una profesión, pero no me gusta. Y ahí fue cuando yo dije, no. Y entonces me marcho y digo, no sé qué voy a hacer, pero por lo menos sé dónde no quiero estar. No, bueno, eso es importante, además, plantearse estas cosas que dices. Me quiero ver cómo estoy de aquí 10 años. Cuando te haces este tipo de preguntas, es cuando puedes reaccionar, porque uno nunca se pregunta estas cosas. Uno se cree que siempre va a estar igual y tal, hasta que te preguntas, ostras, me gusta mi vida, me veo así de aquí 10 años, quiero trabajar para alguien, quiero tener estos 20 años menos de vida, como tú decías, de los Sí. abogados y tal, que ya no sé si es porque la ansiedad que padecen, porque los persiguen los clientes o es por la ansiedad propia de la profesión. Bueno, esto era una broma. Es por un poco todo. Pero bueno, en definitiva, y luego también lo que has dicho, algo muy importante, ¿no? Que las creencias, ¿no? Uno ya crea algo, atrae una serie de, como tú has dicho antes, una serie de jefes o de parejas o de lo que sea, que en el fondo, si ya estabas mal de autoestima, lo único que va a hacer es que te va a minar más todavía, porque Totalmente. es esto, ¿no? O sea, lo que estás contando, como que cuesta, ¿no? Decir, estás en un momento muy malo, por decirlo así, y saltar eso debe ser, yo digo que debe ser muy complicado, ¿vale? Sí, por eso necesité ayuda, por eso contraté a otras personas y bueno, pues afortunadamente de todo ese proceso surgió la idea de decir, madre mía, a mí dejar este trabajo me ha costado muchísimo, creer en mí, valorarme me ha costado muchísimo, luego empiezo con el proceso del negocio y sale el síndrome de impostor y digo, todo esto que yo he ido superando, que sé cómo se supera fácilmente si tienes las herramientas, lo quiero compartir con otras personas y ahorrarles el sufrimiento que yo he pasado porque es que al final trabajando nos pasamos la vida. Entonces, si tú puedes trabajar contenta, orgullosa de ti, de decir, me atrevo y si me sale mal, soy capaz de asumirlo y la gente me dice que no le gusta, pero yo entiendo que es su opinión y que no determinan mi valor, todo esto me parecía tan sumamente potente que dije, no me lo puedo guardar. Claro, porque realmente si tuviéramos que definir lo que es el síndrome del impostor, ¿cómo lo definiríamos? ¿Qué es el síndrome del impostor? Pues el síndrome de impostor es una creencia, ¿vale? Y esto es bueno y es malo porque está muy arraigada y entonces nos duele mucho, pero al ser una creencia podemos inventar otra que la sustituye y tener una creencia que nos dé poder. Y esta creencia consiste básicamente en la diferencia entre el profesional que yo creo que soy y el que yo creo que tendría que ser para conseguir mis objetivos profesionales. Es decir,
esto no es un pensamiento, esto tiene que ver con mi identidad. Yo digo, yo soy un fraude o yo no soy suficientemente buena. Por eso, cuando la gente ve, bueno, pues todas estas afirmaciones positivas, los libros de autoayuda, no les funcionan porque van a la capa superficial. No se meten como yo a esa parte interna de decir, vamos a, a volver a contar tu historia más amplia para que realmente eso que has vivido siga ahí, porque no lo vas a negar, pero además incluyendo cosas a las que tú no estás prestando atención y que podamos bajar el volumen a esas historias mentales que, como tú decías, ¿quién soy yo para? Que a veces no son conscientes. Entonces, hacer ese proceso, pues te lleva a salir de ese hoyo y cuando vuelves a oír la vocecita dices, ah, pero si yo ya sé quién eres. O sea, sí, tú habla, pero yo ya he aprendido, ¿no?, a superar esto. Entonces, es como si fuéramos defectuosos. Yo quiero conseguir, por ejemplo, hacer un lanzamiento de un servicio nuevo. ¿Quién soy yo para esto? ¿Quién soy Claro, porque yo? No, si siempre, tú... claro, porque siempre, qué es lo que le pasa a los emprendedores? Inician al principio y dicen, claro, yo voy a hacer un curso de algo, un servicio, pero claro, yo he aprendido de otras personas que ya hacían algo parecido y yo lo voy a vender cuando yo he aprendido de otro. Y entonces, claro, y esto los que empiezan tienen estas, a ver, ¿quién soy yo? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Claro, soy un fraude, realmente, Claro, porque les estoy dices, engañando. claro, A si ver, nunca he empezado a trabajar de esto, tengo que empezar claro, alguna vez, ¿no? bueno, pero peor. Hay gente que tiene 15 años de experiencia como auxiliar administrativa que se mete a ser asistente virtual y dice, ¿yo quién soy para esto? Digo, pues una persona que ha manejado una empresa y ha sido la que ha unido a los dos jefes durante 15 años. Entonces ya ni siquiera teniendo experiencia y conocimiento nos lo creemos. Por eso es tan, tan, tan costoso el experimentar el síndrome de impostor, porque te pasará que tus alumnos estudian, estudian, estudian y nunca paran de estudiar. O sea, yo tengo una clienta que lleva los últimos 6 años formándose y digo, ¿y arrancar cuándo? Sí, No, esto es pasa. que, El síndrome del impostor, ¿sabes? Mira, se me ha ocurrido una cosa. Se acaba de rápido, depende del servicio que pagas, ¿no? Si el servicio es alto, el síndrome del impostor se acaba. Si no, la gente a veces se mete en sitios o se mete en cursos, ¿no? Que van pagando, y como vas pagando o vas comprando libros o vas pagando, pero nunca haces nada, lo que tú has dicho, pero llega un momento que tienes que arrancar, aunque sea con lo mínimo que tengas, tienes que arrancar. Y esto, a ver, claro, esto pasa, pero mucho, ¿sabes? sí. Y luego yo tengo compañeros que se han llegado a gastar 70.000 euros en formaciones una tras otra para al final incluso dejarlo, porque no han sido capaces. Digo, es que has gastado mucho en publicidad, en copywriting, en marketing, y todo eso está muy bien, pero el punto principal es tu mentalidad y en eso no has invertido. Entonces, en el año 2015, en la Harvard Business School se hizo un estudio, ¿por qué unas personas tienen más éxito que tienen otras? Y fue verdaderamente impactante porque hay un ridículo 15% del éxito que depende de tus conocimientos y de tu experiencia y un magnífico 85% que depende de tu mentalidad. Si tú siempre estás estudiando todo lo que acabe en in, marketing, copywriting, no sé cuántos, está muy bien y te hace falta, pero si no miras lo otro, jamás. Entonces, claro, las personas que empiezan a dar vueltas y dicen, es que llevo ya muchos años con esto y no he salido, y dice, a ver si soy yo. Entonces, hasta que se dan cuenta de ese, a ver si soy yo, y deciden invertir en ellos, pues eso, tienen 5 o 6 años de estudiar a tope sin conseguir resultados, claro. Y yo conozco varios, sí, que llevan años, desde que yo empecé, y yo llevo ya años, que aún están estudiando. Entonces dices, Bueno, bueno, al final tampoco, a ver, si tu profesión incluso va a ser otra, sabes más de marketing que yo. claro, Entonces no lo entiendo. Tienes que saber de sí, marketing, porque hoy en día tienes que saber muchas cosas. Un sí, emprendedor unipersonal tiene que saber de todo, de derecho, de marketing, de WordPress. Sí, es normal, ¿vale? Somos hombre de orquesta, pero no tienes que ser un profesional. A veces, mira, la gente cuando entra a veces en la escuela, yo siempre digo, ¿hay algo de SEO? Claro, porque tienes que saber algo, pero el SEO básico, normal de un emprendedor unipersonal que lleva una página web. No tienes que ser un profesional del SEO avanzado, porque ese no es tu negocio. Y sí. entonces, a veces hay una confusión y te ves gente estudiando como si fueran, digo, pero tú vas a montar una agencia de marketing. No, si lo mío son, no sé, las lámparas. Claro. ¿Pero qué haces? No, pues, pero es que es muy sencillo, el razonamiento es muy sencillo. Yo no soy suficientemente buena para tener un negocio. Como no lo soy, voy a fallar. Si no hago nada, no fallo. Y luego además está, qué vergüenza más grande que la gente se dé cuenta de que soy un fraude, porque claro, cuando las cosas me salen bien, como yo no soy buena, esto ha sido la suerte. Y la Claro, gente te empieza a felicitar
Y tú sintiéndote un fraude pensando, "Jo, madre mía, cuando se den cuenta de que han contratado a una persona incompetente, que este puesto de trabajo no es para mí, que este cliente realmente no querría trabajar conmigo". Toda esa pelota está dando vueltas en la cabeza y te está gritando aquí. Y entonces es Claro. muy doloroso. Pero al principio, ¿cómo lo haces, por ejemplo, cuando tienes un cliente? Imagínate, lanzas tu negocio, bien, todo esto perfecto, lanzas un producto, un servicio, lo que sea, y Mm. notas que dices, bueno, pues, ostras, no estoy vendiendo lo que se supone que venden los demás o tu competencia y yo no vendo. Ostras, no soy bueno, o no sé, o no me quieren. No lo sé. Lo que pasa por la cabeza, claro, eso encima lo que te hace es que tu síndrome del impostor se ponga al rojo vivo, ¿no? ¿Cómo va Claro, eso? ¿Cómo lo, va? re- lo refuerzas, Lo evidentemente. refuerzas. Claro, o sea, es un medio de protección. Yo me escondo porque si no hago cosas no fracaso. Entonces, por ejemplo, una chica me decía, no, es que me han pedido una entrevista y a mí es que me da vergüenza, lo paso muy mal. Digo, pero la gente que te dice, pues que lo he hecho increíble. Digo, pero no, es que yo no soy capaz. Digo, pero si te has sentado en la última fila de 20 de una conferencia que estoy dando, estás escondida ahí detrás, agazapada. Entonces, es que así es como no se puede. Y la chica era verdaderamente brillante. O sea, de otros negocios la buscaban como asesora y ella misma no se valoraba. Entonces, ¿tienes lo que necesitas? La mayoría de las veces sí, pero no te atreves a dar ese paso. Y además repercute muchísimo porque dentro del marketing, a veces cuando, por ejemplo, con los precios, ¿no? Es algo muy típico. No puedo subir precios o si la competencia tiene un precio más alto, yo acabo de arrancar y tengo que arrancar desde abajo. O cuando quieres subir precios dices, uy, yo no, porque entonces no me van a comprar o yo no voy a vender. Y a lo Sí, mejor es todo lo contrario lo que sucede. Entonces, ahí también tiene que ver el síndrome del impostor en tema de precios. Incluso, bueno, esto repercute en tu negocio, porque si tú podías facturar, no sé, X miles al año por culpa de tu síndrome del impostor, llamándolo así, sí. digo por culpa, porque no habría que hablar así, pero bueno, para entendernos, estás facturando incluso más, porque tu síndrome del impostor no te deja, tienes un límite, tienes un techo, no vas a poder facturar más hasta que tu Sí. mentalidad o tu síndrome del impostor logres solucionarlo, ¿no? Sí, ¿Es sí, así? sí, sí, sí. La complacencia es una de los comportamientos que demuestran que estamos experimentando el síndrome impostor. Y te digo más, no es que la gente no se atreva a subir sus precios, es que imagínate que esto en vez de ser una entrevista fuera una sesión de venta y yo te estoy exponiendo mi servicio y tú estás interesado, antes de que tú me pidas nada, yo te voy a hacer un descuento. Porque yo me estoy comparando con el resto y estoy diciendo, pero si yo, ¿quién soy yo para pedir ese dinero? No, no. Y luego también, bueno, si trabajas por cuenta ajena, pasa que asumes como muchísimas funciones que no te corresponden y cuando tienes tu negocio, pones precios muy bajos o haces esos descuentos también con una intención de protección inconsciente de, es que si le sale barato, cuando yo lo haga mal, no van a ser tan duros conmigo. Es que si yo asumo mis funciones y las de la mitad de mis compañeros, cuando yo cometa un error, mi jefe no va a ser tan duro conmigo. Entonces es esa creencia, como yo decía, de que para conseguir lo que quiero tendría que ser otra persona. Y como no lo soy, pues al final mi única ventaja competitiva es trabajar más que nadie y hago esto, bajo precios o regalo cosas o le digo al cliente, sí, sí, esto vale 1.500 euros. Y el cliente me dice, vale. Y ahora empieza a pedir más cosas, más cosas, más cosas y yo no soy capaz de ponerle un límite al Claro. cliente y decirle, no, mira, es que este servicio que tú quieres no es el normal, es el plus y en vez de 1.500 son 2.000. No se lo digo. ¿Qué va a pensar de mí si le subo el precio, no? Claro, porque Entonces, uno por debe pensar, supuesto. ya estoy cobrando lo que ni me merezco de serie, ¿no? Sería algo parecido a esto, ¿no? Mm, Como para encima cobrar algo más, se me va a enfadar, voy a perder el cliente, además creo que Va a estoy hablar cobrando mal por de mí. encima, ¿no? Y Y entonces va a ser la catástrofe. Siempre es el que me descubren y se den cuenta, siempre es la catástrofe, ¿no? claro, tal y como lo planteas, a veces el síndrome del impostor queda muy, vale, sí, tal, pero claro, tú le estás diciendo, no, no, pero es que hay muchas cosas que parece que no se ven y es síndrome del impostor. Sí, hay muchas Es, manifestaciones de las que no nos damos ni cuenta, pues porque nadie nos lo ha explicado. Esto es lo mismo que emprender, nadie nos ha explicado cómo se emprende, nadie nos ha explicado que las emociones no hay que esconderlas, que hay que vivirlas. Hay tantas cosas que no nos enseñan, que nos pasa y no tenemos ni idea de qué nos está pasando. Entonces, claro, siempre digo que esto es una epidemia silenciosa porque, como he dicho, el 82% de los emprendedores lo viven, pero ¿quién es el que levanta la mano y dice, a mí me está pasando esto? Prácticamente nadie. Entonces Ujú. se refuerza esa sensación de que soy una rara, de que estoy loca, de que fíjate lo que me está pasando, no le pasa a nadie más. Sobre todo esta gente que es a lo mejor de sacar pecho y de estar muy bien en su sitio, que luego cuando se van a su casa hacen así, se arrugan. Pero tú los has visto brillando y has dicho, ¿ves? Yo soy tonta, a este no le pasa. Entonces, como nadie lo cuenta,
pues al final se refuerza todavía más ese hay que ver lo mala que soy y no estoy a la altura y fíjate y no me atrevo y la bola se va haciendo cada vez más Además, grande. que una de las cosas que ahora me ha venido a la cabeza, una de las cosas que leí hace un tiempo, que justamente si no tienes síndrome del impostor nunca en tu vida, nunca lo has tenido, es que eres un psicópata prácticamente, porque normalmente el síndrome del impostor simplemente es porque una de las cosas es que tú quieres mejorar y como estás comprometido contigo y tienes un respeto a tu cliente, Sí, por eso lo sientes el síndrome del impostor. Si no te tengo respeto a ti como cliente, no tengo ni síndrome ni nada, te voy a estafar y punto. claro. ¿Vendría por ahí los tiros o no? Va por lo que hemos comentado al principio de que sales de tu zona de confort. O sea, imagínate que tú estás, bueno, pues simplemente con un podcast y tú llevas 6 años, 7 años con un podcast y dices tú, pues esto yo lo hago así, Claro, muy esto fácil, ya, muy fácil. Entonces, en el momento en que dices, pues voy a empezar a dar conferencias en público, ya uh, está. ay amigo, es que esto es muy fácil porque si me equivoco lo paro y lo edito, pero en persona y con la gente mirándome, no sé si yo así. Cuando no haces nada nuevo, cuando no haces nada que suponga. Me acuerdo que me invitaron a dar una conferencia en Bilbao, en un certamen de belleza que era muy atípico porque era mujeres de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, donde ser guapa no era lo más relevante y la gente pues contaba pues sus talentos y tal. Y recuerdo que me bajé del escenario y dije, esto ha sido muy fácil. La próxima vez quiero hacer otra cosa, pero no todo el mundo tiene esa necesidad y a veces, pues nos vemos forzados porque nuestro jefe dice, oh, esta chica lo hace muy bien, vamos a darle más tareas. Ah, no, 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 yo eso no lo quiero. Si nunca sales de esa zona cómoda, si siempre tienes el mismo trabajo repetitivo, si nunca te lanzas o si nadie te pide que asumas más responsabilidad, pues el síndrome de impostor está calladito. Y cuando sales de ahí es cuando dices, ay, madre mía, ¿qué pasa? Que yo lo experimento con cierta frecuencia porque yo voy subiendo. Empecé con autoestima, después ahora con síndrome de impostor y ahora me están llegando muchos clientes de tema de liderazgo. Dices que yo no sé delegar tareas, no sé soltar, no sé cómo enfrentarme a esto y me estoy especializando también en esto porque me lo están pidiendo y me está sirviendo a mí también. Pero Ujú. claro, yo ahí no me siento igual de segura. Y ahí es donde viene la vocecita que luego hay que decirle, "Ch, ch, baja el volumen". Claro, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, es que anda que no tenemos cosas. Ya me venía a la mente lo de procrastinar muchas veces para no enfrentarte a las cosas, te las Otro de los vas. comportamientos. Es un comportamiento que ahora me has dado la Típico, idea, ¿eh? Digo, esto debe típicos. ser que tiene que ver con el síndrome del impostor y así no fallo, ¿verdad? Totalmente. Lo Esa voy es una posponiendo, manifestación. Eso lo es voy una de las posponiendo. cosas que yo hago cuando estoy pensando inconscientemente quién soy yo para, y entonces no quiero afrontar. Entonces, claro, yo no me puedo sentar a ver la tele todo el día porque sería consciente de que estoy perdiendo el tiempo, pero si estoy metida en escuchar tu podcast y la masterclass de no sé quién y el libro de no sé cuántos y el curso, yo estoy muy entretenida. Estoy trabajando. ¿No? Aparentemente me he dicho a mí misma, esto es esencial para mi negocio, pero al final del día dices, ¿pero alguien te conoce? No. ¿Pero has creado un curso o algún tipo de... No. ¿Has vendido algo? No. Y ahí es cuando te das cuenta de que te estás de nuevo escondiendo para no fracasar. Esto Ujú. es, ese bloqueo viene de todo de lo mismo, del mismo sitio. Ahora, hablando de la procrastinación, me entró, no sé si lo has visto, me entró un anuncio en Instagram que ponía que la procrastinación era un problema psicológico o no sé qué para solucionarlo. Yo dije, ostras, no sabía yo que hasta estos puntos, no, no lo sé, ¿eh? Me chocó ver esa publicidad, que a lo mejor es un engaño o algo parecido, te quieren liar, ¿no? Pero me chocó. Digo, ostras, yo pensaba que esto era algo más, ¿sabes? A ver, es emocional. Si yo tengo miedo de hacer las cosas mal, como decía, la única manera de evitar hacer las cosas mal es no hacerlas. Y por eso pospongo. Entonces, evidentemente hay un problema emocional de fondo que es el que está marcando que yo posponga constantemente. Y la cuestión es que en la procrastinación hay unos niveles altísimos. Pero por eso, porque yo me engaño diciendo que estoy haciendo muchas cosas. Yo tuve un jefe que me decía, no, llevo aquí todo el día y no he hecho nada. Y era real. El tío había llegado a las 9 de la mañana, se había ido a las 9 de la noche y no había hecho nada. Pero él había estado presente en su silla. ¿Entiendes? Claro, es Entonces, hacer y yo, cosas, claro, realmente que no son importantes para el eso es, desarrollo de tu negocio, eso pero es, vas perdiendo el tiempo. No sé, que si abro redes sociales, que si miro un email, que si ahora voy a ver efectivamente, un vídeo pero no tengo tiempo, lo dejo a mitad, que si ahora eso. voy a... Claro, pasa el día y dices, vaya currada que Claro, llevo. o bien has escuchado ese podcast, o has visto ese vídeo, o has leído ese libro, lo cual puede sí estar enfocado en que consigas resultados, pero luego no has aplicado nada. Entonces, si tú me dices, mira,
necesitas hacer estos ejercicios y tú luego no te sientas y pasas a otro podcast, a otro vídeo o a otro libro. Porque si tú de verdad estás diciendo, mira, pues este libro realmente me está enseñando cómo hacer buenos, por ejemplo, buenos titulares para mi email. Voy a conseguir que la gente lo abra más y como yo le estoy ofreciendo cosas, voy a vender más. Pero me he estudiado el libro y luego sigo poniendo, con perdón, títulos de mierda que nadie quiere abrir y dices tú, no me ha servido para nada. Entonces, esa es la diferencia. Estoy ocupada todo el día, pero no estoy consiguiendo resultados. Y Ujú. también eso es muy desesperante. Muy bien. Estíbaliz, cuéntanos algún caso de estos que, como tú has tratado personas así que tengan este problema o autoestima o síndrome del impostor y tal, Mm. algunos que digas, no sé, sin nombrar a nadie, pero como casos así que nos choquen un poco o que no, o que imaginemos que, yo qué sé, Sí. que no van por ahí los tiros, ¿no? Por decir algo, algún caso así. Mira. Pues, a ver, para la gente que escucha mi podcast le sonará el caso de Ana Rodríguez porque ella, bueno, tuvo el detalle de contar su historia. Ella me contrató hace muchos años para trabajar la autoestima porque me decía, yo soy bióloga, trabajo en un laboratorio, me encanta mi trabajo, pero chica, es que esto es que cuando se acaba la subvención hay que empezar otra vez de nuevo y yo ya tengo 40 años y yo ya quiero una tranquilidad, ¿no? Entonces su idea era dejar ese trabajo y buscarse uno más seguro que le gustara. Efectivamente, termina de trabajar conmigo, hace esto por su cuenta y un año después me vuelve a contactar y me dice, ya lo tengo. Digo, ¿qué ha pasado? Dice que he conseguido una plaza en la universidad. Y me dice, mes de julio, termino en el laboratorio y mes de septiembre empiezo. Y claro, el cambio de la salida de la zona de confort fue tan brutal que ella decía quién soy yo, cómo se me ha ocurrido, en qué momento, me decía lloro todos los días, me da por comer dulces y a mí los dulces no me gustan, me estoy comparando con mis compañeros y eso fue una caída, y claro, me dijo, te necesito, te necesito. Y nada, estuvimos trabajando un par de meses juntas, así en modo intensivo, y a los 2 meses me dijo, madre, bueno, a los 2 meses, desde el primer día me decía que ya encontraba como más, dice, jo, ahora está mi arriesgo a hacer cosas en clase que igual salen mal y me da lo mismo. Y yo era como, ¿ves? Este es el camino, ¿no? El hacer, y no hay que hacer tantos cambios, quiero decir, no tienes que ser otra persona, solo necesitas a alguien que te escuche, que vea qué quieres, qué necesitas, que no te juzgue, que no te critique, que te lleve de la mano, que ya lo ha vivido y te está comprendiendo y que además está diciendo, es que esto está personalizado. Mira, esta mañana estaba dando una masterclass y uno de ellos decía, no, pero es que tú para tu negocio necesitas una web. Y digo, ella no, o sea, ella necesita una web como cualquiera, digo, pero ella no puede pasar de ser completamente invisible por ciertos motivos personales que ella tenía a ser totalmente visible a través de una web. Se muere. Y entonces le digo, no, es que ella, por ejemplo, puede buscar a un par de amigos a los que les cuente lo que está haciendo y que esos amigos, que son de su confianza, la pongan en contacto con amigos suyos. Me dice, sí, ¿ves? Es que me lleva 2 años diciendo la web, yo me angustio, lo estoy decepcionando porque no Claro, le hago caso, claro, me siento culpable y me dice, eso es lo que yo necesito, que me den ideas, digo, eso es lo que yo hago, personalizar lo que tú necesitas. Y que necesitas una web, bueno, ya la tendrás, pero tú ahora, aquí y ahora, ¿qué puedes hacer? Entonces yo me adapto totalmente a la necesidad de mi cliente. claro. Muy Por bien. ejemplo, este es un caso, ¿no? Otro caso de una chica que le va súper bien en su empresa, ella es vendedora y su empresa está loca, pero loca, porque la chica tenga una función de coordinación, ¿no? Como te decía antes, que puede que tú lo busques o que la propia empresa venga y te diga, oye, mira, haz esto, ¿no? Y me dice, no, pero yo es que eso no lo puedo hacer. Y digo, vamos a ver, ¿a ti exactamente qué es lo que te preocupa? Y me dice, me preocupa la carga emocional de ser responsable del éxito de mi equipo. Dice, tendría que ser responsable de que ellos ganen dinero, de que aprendan, de que consigan clientes. Y digo, vamos a ver, ¿a ti cuando eras niña, de qué te han hecho responsable que no te correspondía? Digo, ¿de tus hermanos? Y me dice, jo, sí, yo soy la tercera de 8. A mí mis padres, por las circunstancias profesionales de que tenían que trabajar, me han hecho estar a cargo de los hermanos menores. Dice, y claro, cuando las cosas, las expectativas no se cumplían, a por ella, y dice, y ahora yo no soy capaz. Y digo, mira, no tienes que ser responsable del dinero que gana tu equipo. Eres responsable de enseñarles a ganar dinero. No eres responsable de que aprendan, sino de enseñarles. Y si ves alguna dificultad de buscar a alguien como yo, que va a trabajar esa mentalidad y les va a sacar de ahí. Y digo, tampoco eres responsable de que consigan clientes, sino de enseñarles. Y si de nuevo fallan en eso, es por mentalidad, no eres tú.
Y bueno, pues trabajando ciertos aspectos y dándole, como decía, herramientas personalizadas, ella consigue, en el plazo que se había establecido, ser coordinadora. Es que, bueno, ella decía, bueno, puede que no, me quedo igual, pero hay gente a la que le pueden echar o te puedes quedar sin negocio si no es capaz de dar estos pasos. Entonces, estos Claro, son casos reales que, claro, como yo ya tengo mucha experiencia en esto, la gente me cuenta de qué no es capaz y yo sé hasta de dónde viene el problema. Entonces, se sienten entendidos, a partir de ahí es muy fácil trabajar y sobre todo eso, darles herramientas. O, por ejemplo, un chico que me dice, tengo una super idea, he encontrado equipo, la hemos desarrollado, ya lo tengo todo listo y ahora yo no puedo venderla. Que esto pasa mucho, no. Y dice, no, porque, y digo, vale, ¿a ti qué te decían cuando tú eras pequeño? Dice yo, que era muy torpe y que todo lo hacía mal. ¿Cómo vas a ser capaz de vender a alguien con el concepto que tenemos de venta de que le estoy comiendo la cabeza a alguien, le estoy vendiendo la moto, le estoy forzando a que compre? Pues claro, en aquí esos entraríamos un poco, casos, claro, por lo que estás contando, claro, entraríamos un poco en el tema de la autoestima también, ¿no? la Que ya autoestima vienen va con el merecimiento. de serie desde que uno es pequeño, depende de lo que te han dicho o tú te has creído, cuando seas mayor vas a Sí, pagar un precio, ¿no? Si claro, no, no, pero son dos cosas distintas porque la autoestima está muy vinculada a lo que yo me merezco. Si yo no soy una persona valiosa, yo no me merezco cosas buenas. Y ahora yo puedo pensar que me merezco cosas buenas, pero que no las puedo conseguir porque soy torpe. Entonces, ¿quién soy yo para hacer esto si soy un torpe? Y vale. claro, me lo Ujú. han dicho tantas veces que al final Claro, eso se queda ahí como una creencia. Y ahora es cuando tienes que hacer el trabajo para hacer otra creencia diferente en la que tú te des cuenta de que el hecho de que se te cayeran cosas de pequeño o que hicieras cosas mal no significa que seas un torpe, son actos de torpeza. A mí me pasaba. A mí me pasaba que yo tiraba cosas, pero no era por torpeza, era porque no me fijaba. Y a mí nunca me dijeron eso, afortunadamente. Hija, mira un poco lo que estás haciendo, ¿no? Fíjate, pero nadie me dijo nunca que yo era una torpe, entonces, aunque yo he tirado cosas como todos los demás, yo no creo ser una torpe, pero es por la experiencia que uno vive y que el otro no. Entonces, una cosa es la autoestima que está más vinculada a yo me quiero a mí mismo a pesar de que se me caigan las cosas. Sí, ya entonces mi entiendo. autoestima está fuerte. Si yo Vale. no me quiero Ujú. a mí misma porque soy una torpe, entonces mi autoestima está baja. Y claro, yo soy una torpe, yo no me merezco cosas buenas. Y luego está el síndrome de impostor, que es esa creencia que te hace pensar que como eres, no vales. Tienes que ser de otra manera. Entonces son cosas que pueden coexistir. De hecho, me vienen clientes que trabajan solo la autoestima, otros que trabajan solo el síndrome de impostor y otros a los que les hago como un proceso mixto en el que Ujú. les voy dando un poquito de cada, porque a mí, como digo, me encanta personalizar. Entonces, aunque yo tenga un proceso hecho, le voy dando un poquito de uno y de otro a lo que van necesitando en cada momento y a lo que van queriendo, porque son también sus prioridades, ¿no? Muy bien, Estíbaliz. Mira, el tiempo pasa volando. Ya llevamos un rato y digo que no nos alarguemos mucho, que luego ya sabes que la gente no tenemos tiempo de ver tantos vídeos, tantos podcasts y Sí, tantas historias, ¿no? Eh, lo hemos dicho, pero por si acaso, Estíbaliz tiene también un podcast muy chulo donde sí. habla de muchas cosas. Cuéntanos qué hablas en tu podcast, qué haces en tu página web, cómo puedes ayudar a estos emprendedores que a veces se quedan ahí estancados. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues el podcast se llama Autoestima para el Liderazgo. Llevo ya 5 años con él. Sale un episodio semanal y voy incorporando, bueno, pues temas de autoestima, también temas de síndrome de impostor, algo de liderazgo. Todas las cosas que mis clientes me van contando, yo las voy volcando porque me doy cuenta que son patrones que se repiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, síndrome de impostor y estancamiento profesional, o síndrome de impostor y no soy capaz de establecer límites a la gente, decirle que no. Temas así, que luego la gente, los que están suscritos a mi lista, que hay una clase gratuita, que si se la descargan, luego me pueden escribir y decir, oye, ¿por qué no hablas de este tema? Y entonces yo veo que es un tema que es candente y entonces lo trato también en el podcast, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que ofrezco? Bueno, pues de forma gratuita tenéis ese podcast, tenéis ese email donde yo cuento cosas reales y reflexiones y doy herramientas que son muy útiles. Y luego yo, pues me he adaptado al mercado, porque lo más potente es el 1 a 1. O sea, esos programas de acompañamiento individual que yo os llevo de la manita, que son de autoestima, que el otro es de síndrome de impostor o que podemos hacer una mezcla, eso es lo más potente porque en 2 meses y medio te hago un lavado de cerebro que la gente me dice, pero ¿cómo es posible que en la primera sesión yo ya vea que puedo hacer cosas? Y es porque está hecho de forma que no perdamos el tiempo. A mí es que gente independiente, que cuando acaben no me necesiten y que realmente puedan conseguir cosas.
Y luego, evidentemente, hay personas que dicen, bueno, yo es que prefiero hacer una sesión, a ver qué tal me va. Bueno, puedes hacer una sesión individual. Evidentemente, eso es un parche, eso no te va a ayudar a un problema de fondo, pero si es lo que quieres, trabajar una cosita concreta, se puede hacer una consultoría. Y luego también tengo un cursito a un ridiculísimo precio de 47 euros que la gente puede comprar para decir, bueno, vamos a ver qué es esto del síndrome impostor, voy a ver las herramientas, voy a ver si conecto con esta persona. Y bueno, y tengo eso, un cursito pequeñito grabado en vídeo del síndrome impostor. También tengo uno en formato podcast de autoestima, así también muy barato. Y eso es para la gente que arranca. Y luego, pues tienes ahí en medio, pues la posibilidad. Y también hago formaciones grupales, conferencias, en fin. No Tengo está mal diferentes. estos Sí, pequeños cursos así como un primer contacto para eso es. conocerte y luego, bueno, uno ya ver si quiere trabajar contigo uno a uno, que en el fondo es lo mejor, porque yo también hago servicios uno a Totalmente. uno y no hay color, pero es que No, claro, es normal, trabajar uno a uno no es lo mismo que trabajar con un curso, con lo que sea, pero bueno, que no está mal el primer contacto y a veces hay cosas que ya sí, ayudan de serie, igual que te puede ayudar un libro, te puede ayudar un curso. claro. No, hay gente que a Bien. lo mejor dice, mira, no, ahora mismo económicamente no me puedo permitir esto, pero digo, pues arranca con menos de Claro, 50 euros. claro, sí, sí, Y sí, ahí es cuando, además es que son 5 horas de curso, ¿eh? Es que lo que aplican ahí les va a servir. Entonces, y siempre les digo, es que va a redundar en que ganes más. Porque cuando tú empiezas a quitarte todas esas creencias, te vas atreviendo y al final te das cuenta de que sí que consigues cosas que antes no conseguías simplemente porque no te atrevías. no, sí, todo lo que inviertes en ti, en conocimiento, en aprender cosas siempre y cuando lo utilices, no el que compra el libro lo deja en la estantería, Eso o el que es, compra el curso y no lo hace, que esto también hay eso es. muchos, ¿no? Y así ya hemos firmado, ¿no? La papeleta, ya hemos dicho, bueno, pero yo ya me he apuntado al curso, sí, pero ¿qué hemos hecho, no? Vale, pero Claro. si lo haces, bien invertido tiene que estar, porque algo vas a sacar de ello, ¿sabes? O sea, Totalmente, siempre pero es bueno. fíjate que estas personas que hacen formaciones que pagan 10.000 euros, por ejemplo, y se van a formaciones grupales en las que luego apenas les dedican tiempo, y Ujú. digo, es que ese dinero bien invertido, infinitamente menos de ese dinero, bien invertido en un uno a uno, es que de verdad, que es que, claro, que te den una herramienta, o sea, que la gente te comprende, que te den una herramienta que es para ti, para nadie más que para ti. Ostras, eso para mí vale oro y yo siempre lo he hecho. Y leo libros y oigo podcast y todo, pero también he contratado terapeutas, psicólogos, Claro, es coaches, todas las normal. personas que me han podido resolver mi problema concreto. Mi forma de ver el problema me la tienes que entender, porque que si Claro. no, Sí, sí, sí. Bueno, Estíbaliz, ya estamos al final y ahora te voy a pedir que nos aconsejes un par de libros, ¿vale? Como uh, no te vas a librar. Un par de libros, no, de los que tú quieras, que tengan que ver, no sé, lo que tú quieras. a ver, hay uno que a mí me encanta, no, no te voy a poder decir los escritores porque son japoneses, Los busco yo. ¿de acuerdo? Pero tiene que ver con la autoestima. Es muy chulo porque es un diálogo entre un filósofo y su aprendiz y se llama Atrévete a no gustar, ¿vale? Entonces se van viendo diferentes aspectos de la autoestima, ¿vale? Que realmente te ayudan, primero, por lo menos a tomar conciencia, a darte cuenta de que eso que te está pasando tiene que ver con la autoestima, ¿vale? Ese libro, ya te digo, no te puedo decir los escritores porque realmente no son japoneses, imposible. No. Y luego, es que de lo otro hay muchísimas cosas interesantes. Hoy no te podría no sé si te podría elegir uno. Vamos a hacer una cosa, voy a buscar uno que me guste y te lo voy a decir para que lo puedas Vale, poner vale, en pues las notas del dímelo programa. y lo pondré ahí en las notas del programa también. No pasa nada con ese, ya tenemos bastante. Yo te busco el autor, no te preocupes, que luego, Son dos, bueno, ¿vale? Son dos, pero ya lo tengo ahí en la estantería. muy bien, Pero es que es complicado, pero bueno, sí se llama Atrévete a no gustar y claro, es que es eso, la autoestima es yo me quiero lo suficiente como para ser feliz sin gustarte. claro, muy bien. Pues nada, vamos a dejar aquí el podcast. Luego en mi página web, en josemiguelgarcía.net, pondré las notas del episodio, los libros que nos ha aconsejado Estíbaliz, los enlaces a su página web para que la conozcáis mejor. Y nada, Estíbaliz, darte las gracias. Ha sido un placer estar contigo hoy aquí y te deseo Igualmente, mucho éxito. muchas gracias, se me ha hecho muy cortito, así que eso es que hemos fluido bien. Muy bien, que vaya bien. Chao. Genial, muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Estíbaliz Bilbao y que este episodio te ayude a liberarte del síndrome del impostor. En las notas de este episodio te dejo los enlaces al invitado y los libros recomendados. También encontrarás enlace gratuito a mi audiocurso, La Guía del Emprendedor Digital, con los pasos a seguir para emprender un negocio online exitoso.
Nos vemos en el siguiente episodio de Emprendedores Digitales. No te olvides darle al like y suscribirte para no perderte ninguna de las entrevistas que están por venir. Un fuerte abrazo y hasta pronto.